Ciertamente ha sido un año difícil, un año de pérdidas quizás, un año en el cual muchos están terminando con fatiga, con lágrimas. Pero en medio de todo esto el Señor ha obrado, el Señor ha sido fiel y podemos decir que aún en el dolor nuestro Dios sigue siendo fiel. Aún en el dolor nuestro Dios sigue siendo fiel. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Y de esta manera estamos terminando, mis hermanos, este año tan diferente y desafiante. Ciertamente muchos de nuestros hermanos pasando por grandes pruebas, pero dependamos de la misericordia de nuestro Dios. Todo puede cambiar, pasar, estremecerse, pero la misericordia del Señor es firme para con nosotros. Y si hay algo que necesitamos hoy al comenzar un nuevo año es renovación. Y no hablo de una renovación cualquiera, de un descanso cualquiera, sino de renovación espiritual. Y muchas cosas se pueden comprender por este término, renovación espiritual. Justamente por eso quisiera hablarles hoy de esto, de la naturaleza, de la necesidad y de la manera de recibir renovación espiritual. Y vamos a hacer esto a partir de un pasaje que normalmente no es referido en este sentido, pero que incluye este aspecto. Y estoy hablando de Juan capítulo 1, versículos 1 al 11. Y el título del mensaje en esta mañana es Juan capítulo 13, versículos 1 al 11. El título del mensaje en esta mañana es Solo los pies. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer entonces Juan capítulo 13, los que tienen sus Biblias, en sus casas, también los tenemos en la pantalla, versículos 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Un comentarista bíblico hizo la siguiente acotación y creo yo él está en lo correcto. Él dice que este pasaje puede aplicarse de tres maneras, o hay tres aplicaciones directas para este pasaje. La primera aplicación, la más conocida, porque este pasaje va más allá de este texto que hemos leído, va hasta el versículo 20, incluso más, ¿verdad? El Señor dándoles la lección, y esta es la primera aplicación, la lección de humildad y servicio que muestra el Señor. Él, siendo el maestro, el Hijo de Dios, se ciñe la toalla, se pone la toalla en la cintura. Esta era la imagen del esclavo. El esclavo era quien ceñía la toalla por la cintura. Y esta obviamente es una lección moral, un llamado a reflejar este mismo espíritu de humildad y servicio. La primera aplicación, un desafío para todos nosotros hasta el día de hoy. Una segunda aplicación tiene que ver con el símbolo del lavamiento de pies, que simboliza no solamente el servicio,
sino el acto redentor de Cristo en la cruz. Así como la cena conmemorativa es un símbolo de la salvación obtenida por el sacrificio de Cristo, el lavamiento de pies es un símbolo del lavamiento espiritual logrado en la cruz una vez y por todas. Segunda aplicación. Y tercera aplicación, la que vamos a estar enfocándonos hoy, especialmente a partir de los versículos 9 y 10, en donde el Señor le dice solo los pies necesita que se le lave a aquel que ya está limpio. El enfoque que profundizaremos hoy es el constante obrar de Dios para nuestra renovación espiritual. Vayamos entonces a los puntos y vamos a hacernos la primera pregunta: ¿qué es renovación espiritual? Primer punto es la naturaleza de la renovación espiritual. Algo muy importante para comprender el mensaje de Jesús recolectado en el Evangelio de Juan es que con frecuencia vemos al maestro utilizar una misma imagen en un mismo contexto, pero con diferentes propósitos. Un ejemplo de esto es Juan capítulo 10, el discurso del buen pastor. En ese pasaje el Señor utiliza la imagen de la puerta del redil de las ovejas, en el mismo pasaje refiriéndose a cosas diferentes. Por ejemplo, al inicio del capítulo 10 de Juan, el Señor dice que el verdadero pastor entra por la puerta del redil de las ovejas. El que es ladrón y salteador entra por otro lado, obviamente, porque no tiene acceso a la puerta, nadie lo conoce. Entonces, en esa parte, la imagen de la puerta indica que Jesús es el verdadero pastor que no entra por ninguna otra parte. Pero después, más adelante en ese mismo pasaje, el Señor dice: yo soy la puerta. Entonces, la imagen de la puerta que indicaba que el verdadero pastor entra por ahí, ahora pasa a ser Él mismo la puerta, la entrada a la vida eterna y a los pastos y al descanso del redil. Interesante. Lo mismo ocurre con este pasaje. El lavamiento de pies es una imagen que en el mismo contexto está apuntando a una cosa y después apunta a otra cosa. Vamos a ver de qué se trata. En el versículo 6 de nuestro texto vemos la reacción de Pedro. Cuando Jesús le quiere lavar los pies, Pedro reacciona y le dice no. Y entre paréntesis, tenemos que recordar algo que probablemente muchos de ustedes ya lo saben. Lavar los pies era un acto, un trabajo exclusivamente de los esclavos. Es más, en los libros de la tradición judía se dice que no se recomienda ni siquiera que el esclavo judío lave los pies a otro judío. Y en estos libros se dice, a lo sumo, o puede ser una mujer o un gentil, dice, en la tradición judía. Pero ni el esclavo judío es indigno que el esclavo judío lave los pies de otro judío. Y hay una historia también en los libros de la tradición judía de un llamado rabí o maestro Ismael. Y hay una historia en los libros de la tradición que va como sigue. Dice que este rabí Ismael volvía de un viaje en donde él estuvo predicando, enseñando y demás. Volvió a su casa y en su casa estaba su madre. Y al llegar el rabí, dice que su madre viene y se prepara para lavarle los pies. Y el rabí le dice, no, demasiado deshonroso es que laves los pies. Yo no quiero que vos me laves, vos sos mi mamá, mi madre, no me vas a lavar los pies. Y la mujer, dice, se enojó tanto que llevó el caso a la corte religiosa judía, como una demanda contra su hijo, porque ella quería que se le permitiese lavar los pies, porque ella consideraba que era un honor lavar los pies de su hijo, que era un rabí, un maestro reconocido. Esto nomás nos resalta que lo que hizo Jesús fue un acto verdaderamente radical. El maestro, y no solamente el maestro, el Hijo de Dios, tomando esta postura, ciertamente después dejando un ejemplo de que esta es la posición que nos corresponde a cada uno de nosotros. Siervos. Eso entre paréntesis. Pero ante la reacción de Pedro, Jesús dice algo maravilloso. En el versículo 7, el Señor responde a Pedro y le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y la gran pregunta aquí es, ¿a qué se refería el Señor Jesús? Si el ejemplo de servicio era el punto, esta frase no tiene mucho sentido. ¿Por qué les digo esto? Porque en todo su ministerio el Señor enseñó ya a sus discípulos la humildad. Él les decía cosas, por ejemplo, los últimos serán los primeros los postreros.
No vengas y te sientes vos adelante, decía el Señor, enseñaba esto. Es decir, constantemente Él se relacionó con los más humildes en la sociedad. Constantemente Él estuvo demostrando que este es el lugar de un hijo, verdadero hijo de Dios, el lugar de servicio. Entonces no tiene sentido que Jesús le diga lo que yo hago ahora, ustedes no lo entienden ahora, si es que el servicio ellos ya lo entendían. ¿A qué se refería Jesús? El Señor se estaba refiriendo a su pasión, muerte y resurrección y al Espíritu Santo, quien les enseñaría todas las cosas. De esta manera, como les decía al inicio, el lavamiento de pies era un símbolo de que la cruz lograría la limpieza del ser en aquellos que son de Cristo. Esto es lo que los discípulos no entendían todavía, porque el Espíritu Santo iba a enseñarles cuál era el significado de la obra, pasión, muerte y resurrección del Señor. Y en el versículo 8 el Señor añade algo muy interesante. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Otra vez, si esto se refiere al acto de lavamiento en sí o a la demostración de la humildad, la frase queda corta. Más bien, es una referencia a aquella limpieza espiritual, al nuevo nacimiento. Porque el Señor dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. En otras palabras, no puede tener parte conmigo. Todos. Aquí vemos que Jesús pasa a otro significado o propósito de la misma imagen del lavamiento de pies. Por un lado indicaba que el lavamiento, la regeneración por el Espíritu, pero aquí, al decir esto, el que ya está limpio no necesita sino que se les lave los pies, está indicando que este acto también simbolizaba la renovación espiritual constante que necesita el Hijo de Dios. A veces nos pasa a nosotros con nuestros chicos. Le bañamos ahí de tardecita por ahí, ¿verdad? Y antes de acostarse, vos mirás su pie sucio está, ¿verdad? Y acá Ley siempre le dice, chicos, a lavarse los pies, ¿verdad? Y ellos derraman un poquito de agua y se friegan los pies y bueno, ahí están listos para acostarse, ¿verdad? Porque para bañarle otra vez es todo un tema. A veces vamos a la casa de los abuelos, acá de mi mamá, y una gotita de sudor se le cae a los chicos y mamá me dice, le van a bañar otra vez, ¿verdad? Y nosotros con Ley nos reímos, ¿verdad? Porque no. Pasar por todo ese proceso de bañarle otra vez, no. Vamos a lavarle los pies nomás, ¿verdad? En este mismo sentido, el Señor utiliza la imagen como diciéndonos, la salvación, el nuevo nacimiento es de una vez y por todas. El que está limpio solo necesita que se laven los pies. Solo necesita renovación. Así que podemos hablar en dos términos. Una es la transformación espiritual ocurrida de una vez y por todas cuando el Espíritu llega a nuestras vidas. Lo llamamos también por eso la regeneración o el nuevo nacimiento. Y otra cosa es la renovación espiritual simbolizado en las palabras del Señor, solo los pies. ¿Qué es entonces la renovación espiritual? El creyente, aunque ya salvo, se ve afectado por las circunstancias de la vida. Y uno de los efectos de estas circunstancias es el desánimo por lo vivido en este mundo. Elías sufrió esto. Pablo sufrió esto. La iglesia en el Nuevo Testamento sufrió esto. El desánimo por las ocasiones que el mundo traía o la vida traía. Y también el pecado, el cual todavía está trabajando en nosotros, nos estanca, nos entristece, nos inutiliza. Es sumamente importante poder comprender la diferencia entre transformación espiritual y la necesidad de renovación espiritual. Hay quienes viven con temor porque piensan que necesitan ser transformados cuando lo que verdaderamente necesitan es una renovación. Un autor, pastor, escribió un libro muy interesante que él tituló de la siguiente manera. El título del libro es Deja de pedirle a Jesús que entre a tu corazón. Ese es el título de su libro. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque él en su ministerio se encontraba con personas que venían acá, pastor, necesito que el Señor venga a mi vida. Necesito que hagas una oración conmigo. Y hacían la oración. Y dice, varios hermanos después venían otra vez y me venían a decir lo mismo. Necesito que Jesús entre a mi vida. Y llegó un punto, decía él, que yo le dije, el Señor está en tu vida. Lo que vos necesitas es madurar, crecer. Una renovación espiritual. Entonces el título de su libro es Deja de pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Él ya está en tu corazón.
Si es que verdaderamente te has arrepentido y has entregado tu vida a Él. Es como que de repente un niño venga a pedirnos, ¿verdad? Ya le bañamos y viene y nos dice, papá, bañamos otra vez. No. Y le bañamos y nos dice, y bañamos otra vez. No. Ya sé que esto tal vez nunca va a pasar, pero más o menos así a veces ocurre con mucha gente. Vive con ese temor de no estar seguro en Cristo. Entonces, o te preguntás bien, ¿estoy o no en Cristo? Y si sabes que estás en Cristo, entonces es el momento de seguir creciendo y madurar y entender que Él ya está en tu vida y que lo que necesitas es renovación. Pero hay quienes buscan renovación sin haber sido transformados. Y esto es lo verdaderamente peligroso. A veces se busca simplemente calmar un remordimiento, buscar un reposo. Pero esto no dura. ¿Por qué? Porque no hay un corazón transformado. Y el Señor Jesús decía, ese lavamiento, esa transformación es de una vez y para siempre. Entonces tal vez necesitemos examinarnos y decir, ¿estoy o no en Cristo? Porque esa búsqueda de renovación sin tener el corazón transformado, justamente simplemente va a darnos emociones que no van a durar en el tiempo. En conclusión, para este punto, Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. La transformación que incluye nuestra justificación, es decir, el estar en el lugar correcto delante de Dios, incluye nuestra regeneración, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, la limpieza del ser. Esta transformación es de una vez y por todas. Ahora, la renovación, como veremos en nuestro próximo punto, es necesaria constantemente. Y nuestro segundo punto es la necesidad de la renovación espiritual. Y nos preguntamos, ¿por qué aquellos que ya han sido lavados aún necesitan lavarse los pies? Llamativamente, la imagen de los pies es utilizada en la palabra como referencia al trabajo en la obra del Señor. En Isaías, capítulo 52, versículo 7, leemos: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies? Pablo en Romanos utiliza este mismo versículo, ¿verdad? Cuando él se pregunta, ¿cómo predicarán si no son enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los pies. Después en Efesios, él escribe, Efesios capítulo 6, versículo 15, calzados los pies con el apresto, es decir, con la disposición, con la premura del evangelio de la paz, los pies. Aquel que fue limpio y sirve al Señor nunca va a estar quieto. Su vida estará en misión. Y esto hace que se canse, tanto física como espiritualmente. Hace que enferme, hace que reciba golpes por la naturaleza de su misión. Hace que reciba el ataque de su enemigo que busca devorarlo como un león rugiente, dice la palabra. El que es el Señor y vive constantemente sirviéndole a Él, a veces va a recibir el impacto del pecado que todavía está en medio de nosotros y a veces obra en la misma iglesia. En las cartas de Pablo a las iglesias en el Nuevo Testamento vemos siempre conflictos. Todas estas cosas hacen que nuestros pies se ensucien. Aunque ya estamos limpios, la misma naturaleza de nuestra misión hace que nuestros pies se ensucien. El autor de Hebreos escribe a una iglesia decaída y toma el ejemplo de los fieles testigos que los precedieron para exhortar a la iglesia a seguir adelante. Y llamativamente no es un positivismo, sino un llamado a la fe. Hay veces que cuando estamos decaídos decimos necesito mensaje positivo. Y hasta cierto punto eso ayuda. Que alguien te diga, sí, vos podés, vamos adelante, vamos a superar esta circunstancia. Esta es una barrera temporal nomás, vamos a ir adelante y demás. Y positivo. Hasta cierto punto ayuda. Pero lo que verdaderamente permanece es el llamado a la fe, al mirar al frente. No es tener una mente positiva, sino la certeza de que Dios es fiel. Eso es lo que nos impulsa hacia adelante. Tener la certeza de que el Señor no nos va a abandonar. Y tener la certeza de que el Señor nos sigue llamando a servirle y a proclamar las buenas noticias. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1, entonces leemos lo siguiente. Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor decía, miren a estos hombres que pasaron por todas estas cosas. El Señor les sostuvo. Por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado y vamos adelante. Todo peso incluye cualquier y todas las vicisitudes de esta vida. Y del pecado, dice el texto. Hermanos, el creyente debe tener siempre en cuenta que el pecado nos entorpece. El pecado es real y está al acecho. No podemos acostumbrarnos a él. Y en el mismo capítulo de Hebreos, el autor decía, capítulo 12, versículos 12 al 13, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense, hermano, esto resalta la necesidad de la renovación espiritual en la iglesia, en la vida del creyente. Aquí se está hablando de la realidad de que había manos caídas, había rodillas paralizadas, había aquellos que se tambaleaban y cojeaban. Y la palabra dice, levanten esas manos caídas. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿estás con las manos caídas? ¿Con tus rodillas paralizadas? Caminando tambaleante, cojo espiritualmente, herido. Necesitamos renovación espiritual. Necesitamos que nuestros pies sean lavados. Y recordemos, ya estamos limpios. Porque hay veces que por todas las cosas que vivimos, de repente nos encontramos en una etapa de nuestra vida que decimos, yo ya no quiero hacer nada para el Señor, estoy cansado, estoy cargado, no sirvo, el enemigo nos mete ideas y nosotros le compramos esas ideas. No necesitamos ser lavados nuevamente, solo nuestros pies. Esa es nuestra necesidad para que podamos seguir la carrera a la cual hemos sido llamados. No nos sorprenda que nos encontremos así. La renovación espiritual es una necesidad constante en nuestras vidas. Pero no confundamos esto con que es el momento de tirar la toalla y rendirnos. Eso es lo que el enemigo quiere. Más bien, dejemos que nuestros pies sean lavados para de esa forma seguir corriendo la carrera a la cual hemos sido llamados. Y esto nos lleva a nuestro último punto, tal vez el más importante. ¿Cuál es la manera de recibir renovación espiritual? En nuestro pasaje, en el capítulo 13, hay un detalle implícito, pero de suma importancia. ¿Saben cuál es? ¿Saben quién estaba entre aquellos cuyos pies fueron lavados? Judas Iscariote. Después del acto de lavamiento de pies, recién él se va. Judas estaba entre aquellos a quienes Jesús lavó los pies. Es más, la palabra nos dice que ya el diablo había puesto en su corazón que le entregase. Esto quiere decir que cuando el Señor se arrodilló ante él y tal vez le miró la cara, estaba mirándole a alguien que ya tenía determinado a entregarle. Y aún así el Señor lavó sus pies. Esta, mis queridos hermanos, es una terrible advertencia. ¿Advertencia de qué? De que un rito no produce verdadera limpieza. Judas recibió el mismo rito, mismo acto, pero no estaba limpio. Esto es un terrible recordatorio, hermanos, que decir, yo tengo una religión, yo voy a una iglesia, yo sé algunos textos, yo sé algunos coros, yo crecí en un hogar cristiano. Eso no trae limpieza. Lo exterior no limpia interiormente. Solo el Espíritu Santo, cuando entregamos verdaderamente nuestra vida al Señor, puede transformar nuestro ser interior. Judas pertenecía al círculo íntimo de Jesús, tenía responsabilidades, cuidaba la bolsa, ¿verdad? Tal vez no lo hizo de la mejor manera, pero tenía responsabilidades. Escuchó los sermones y las explicaciones del Señor Jesús, así como todos los discípulos. Recibió todos los beneficios de estar con Jesús. Hasta sus pies fueron lavados, pero no estaba limpio, dice
dice la palabra. Así como los ritos y actos religiosos no pueden lograr salvación, tampoco pueden lograr verdadera renovación espiritual. Ciertamente pueden ser los canales en los cuales ocurre la renovación, pero no lo producen directamente. La manera real y única de recibir renovación espiritual es que ya recibida la regeneración, recibamos del mismo Señor, quien nos salvó, la renovación espiritual. La manera real y única. La leemos también en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. No puestos los ojos en nuestros problemas, en nuestras cargas, en nuestro dolor. Porque nosotros ponemos a veces nuestra mirada ahí y queremos recibir la renovación. Jamás lo haremos, buscando medios externos. Pero sí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es más, Juan en su carta, 1 de Juan 2:1, escribía a la iglesia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, Juan lo que le estaba diciendo a la iglesia es: aunque haya pecado, no dejen que el enemigo por ese pecado les arrincone en una esquina, porque tienen abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Levanten manos caídas. Aunque estemos cargados por las vicisitudes del mundo, aunque estemos cargados por el pecado, fijemos nuestra mirada en Jesús y sigamos corriendo la carrera. Ya estamos limpios. Dejemos que nuestros pies sean lavados y sigamos corriendo. La gran noticia es que el Señor en su amor obra también para nuestra santificación y renovación espiritual. Conclusión, mis amados hermanos. ¿Con qué pensamientos terminás este difícil año? Tal vez agotado mental, emocional, espiritualmente. Que la imagen del Maestro lavando los pies te recuerde que solo de Él puedes recibir la renovación espiritual. Y recuerda, la transformación es de una vez y por todas. Pero la necesidad de renovación es constante. No confundamos las cosas. No tiremos la toalla cuando todo lo que necesitamos es que nuestros pies sean limpios para seguir corriendo. Porque nuestro llamado es firme y fijo. Necesitamos renovación y la manera de recibirla es poner nuestra mirada fija en Jesús. Como decía el texto, autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué significa esto? Que no hay nada que nosotros tengamos que agregar. Eso significa que es el autor y consumador de nuestra fe. No tenemos nada que agregar a su obra. Y el texto nos decía: sufrió la cruz. ¿Qué significa esto? Que no hay más deuda que nosotros tengamos que pagar. Cuando recibimos el perdón del Señor es de una vez y por todas. Nuestros pecados van al fondo del mar. Por más de que nos vayan afectando nuestras vidas, para el Señor esos pecados están clavados en la cruz. Y tenemos abogado en Jesucristo. Sufrió la cruz quiere decir que ninguna deuda más tenemos que pagar. Ninguna maldición más tenemos que cargar. Él sufrió la cruz para liberarnos de todo eso. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto significa que no hay nada más que tengamos que temer. Porque Él está sentado en el trono. Nuestro futuro está en sus manos. Te invito a que puedas inclinar la cabeza, cerrar los ojos. ¿Cómo estás terminando este año? Pone tu mirada fija en Jesús, quien nos salvó, nos lavó, pero que en su amor y en su gracia también quiere renovarnos espiritualmente. Sacudir y lavar nuestros pies para que sigamos la carrera.
No, mi querido hermano, mi querida hermana. No necesitas ser lavado de nuevo. Tu identidad en Cristo es segura hoy y para siempre. Nadie, mi querido hermano, mi querida hermana, va a arrebatarte de las manos de tu Señor. Nadie. Ni la vida ni la muerte. Ni el pecado presente, por más de que nos afecta y entorpece. No dejes que el enemigo meta en tu cabeza que eso te impide relacionarte con Dios. Más bien busca al Señor con el abogado que tenés en Jesucristo y seguí la carrera. No, mi amado hermano, hermana, lo que necesitas es que tus pies sean lavados. No tirar la toalla. No decirle al Señor, Señor, yo no te quiero servir más. No, deja que tus pies sean lavados. Y la manera de que esto ocurra es fijando tu mirada en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy es el último domingo de este año, Señor, en el cual nos has demostrado tu fidelidad y misericordia, pero también, Señor, en el cual hemos recibido muchos golpes, hemos pasado muchas pérdidas, se han derramado muchas lágrimas. Solamente tú, Señor, conoces los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí, que están conectados, sus necesidades, su dolor, sus heridas. Pero en ti estamos seguros hoy y siempre, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que nuestros pies sean lavados, que nos renueves espiritualmente, Señor, con la certeza de que estamos en tus manos, para levantar nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas, Señor, enderezar nuestros pasos y seguir esa carrera a la cual nos has llamado, Señor. Seguir adelante, no con nuestras fuerzas, sino con la certeza de que tú vas delante de nosotros y estás sentado en el trono. No hay nada que escape de tus manos. Nuestro futuro está en tus manos. Renuévanos, Señor. Renueva tu gozo en nosotros, tu paz en nosotros, para que podamos seguir sirviéndote, porque esa es nuestra razón de ser. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda renovar los corazones de mis hermanos hoy y podamos comenzar este año 2021, Señor, con esta certeza imprimida, Señor, impresa en nuestros corazones y nuestras mentes. Tú estás sentado en el trono. Podemos ir adelante. Nuestro futuro está en tus manos. Te damos gracias por eso, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Tengan feliz año nuevo. Disfruten en la familia. Y comencemos el 2021 con esta certeza. El Señor está sentado en su trono. Nosotros somos sus hijos. Nuestro futuro está seguro en Él. Vamos a despedirnos alabando al Señor. Bendiciones.